Bienvenidos a un nuevo capítulo de los 12 aprendizajes de nuestra vuelta al mundo. Somos Lucas y Pablo. En 2024 y 2025 estuvimos 403 días explorando el mundo, 100.000 kilómetros alrededor del mundo, 26 países, un millar de historias y un montón de aprendizajes que consideramos que le pueden servir a cualquiera, a ti que nos estás escuchando, para cuando te enfrentes a tu siguiente reto o a tu próxima aventura. Llevamos ya 2 episodios y este tercero es bastante distinto porque los primeros eran más positivos, con un montón de resoluciones buenas. Y este es el primero un poco más duro, como la vida se pone a veces. Es crudo y es un episodio que creemos que tiene muchísimo valor. Yo creo que es el favorito tuyo, Lucas, y al que hemos apodado El barro con olor a caca. Me encanta este episodio. No sé si es mi favorito, pero desde luego que me encanta. Antes de continuar con esta historia y este pedazo de aprendizaje, tenemos que comentaros cuál ha sido nuestro mayor acompañante durante toda la vuelta al mundo, que ha sido Olafly. Porque sinceramente tener internet ilimitado allá donde vas te cambia la película. El pedir un Uber nada más aterrizar en un sitio, el avisar de que acabas de cruzar una frontera por tierra, por aire, de cualquier forma y rellenar el formulario de aduana sin tener que buscar el wifi de un aeropuerto o cualquier cosa. Esto es un game changer total a la hora de viajar. Nosotros lo hemos utilizado en todos los países en los que hemos estado porque tienes conexión en más de 200 destinos y además nosotros hemos utilizado Olafly Plans, que es una suscripción que mes a mes tú vas renovando y tienes conexión en más de 160 destinos, puedes compartir internet con todos tus dispositivos y para teletrabajar, emprendedores, nómadas digitales o estudiantes de intercambio es increíble. Además, existe Always On, que en el momento en el que cancelas cualquiera de tus suscripciones, tienes conexión durante todos los meses, 1 giga de conexión para emergencias. Esto es, sinceramente, algo que yo no me plantearía a la hora de viajar. Si quieres viajar con Olafly, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales y un 10% de descuento en Olafly Plans. Seguimos con esta pedazo de historia. Para poneros un poco en contexto, nosotros nos fuimos a dar la vuelta al mundo con 20.000 euros cada uno. Y la idea era estar 6 meses en Sudamérica y 6 meses en Asia, llegar hasta Nepal. Y bueno, pues 20.000 euros, oye, lo puedes ver desde muchos, todo es relativo, ¿no? Pero es bastante dinero, te permite llegar muy lejos, pero también hay que apretarse el cinturón para llegar lejos. Y nosotros nos apretamos, creo que un doble cinturón, como he mencionado en algún momento en otros episodios. ¿Por qué? Porque básicamente nos tomamos esto como si fuese un negocio. Entonces, la idea era, tenemos una ronda de inversión, que son nuestros ahorros, y lo que tenemos que hacer es básicamente medir exactamente cuánto podríamos gastar durante todo un año, ¿no? Teniendo en cuenta los viajes, sobre todo viajando mucho por tierra, y el viaje que cruza el charco del Pacífico, que pues pon que cuesta 1.000 euros el billete, ¿no? Por ejemplo. Y le vas quitando dinero a eso y eso nos daba más o menos que teníamos 55 euros al día para gastar. 55 euros al día para dormir, desayunar, comer, cenar y cualquier otra cosa que te puedas imaginar como botellas de agua, las entradas para ver Machu Picchu, el no sé qué, actividades por aquí, caprichos imprevistos, lo que sea, Caprichos ¿no? pocos. Caprichos, bueno, alguna chocolatina, ¿sabes? Para lloriquear un poco, ¿no? Eh, pero básicamente ese es el frame, ¿no? Ese es como el marco sobre el que trabajábamos. Y para hacer esto posible, tú cuando quieres hacer las cosas posibles, muchas veces, aparte de soñar y ser delusional, ¿no? Y irte al cielo y al hiperespacio porque es increíble, tienes que ser un poco realista. Y a mí me gusta decir, saca el Excel, ¿no? En plan, pon las cosas, pon los números. Tampoco es que yo sea aquí el máster del Excel, pero no es muy difícil sacar un Excel y decir, oye, tengo tanto para gastar al día, esto es realista, si te tienes que gastar 10 euros al día, pues a lo mejor, no te digo que sea imposible, pero a lo mejor no puedes casi ni dormir y tienes que buscar otras formas para sacártelo. Pero para ser un poquito autosuficiente, es decir, para no tener que estar siempre durmiendo en casas de personas, que dormíamos mucho en casas de conocidos, bueno, conocidos o desconocidos, pero íbamos encontrando ahí las fórmulas, a veces te invitaban a comer y tal, y eso obviamente no entraba dentro del Excel, pero tienes que echar números. ¿Qué pasa con eso? Que te tienes que apretar el cinturón y es una etapa muy dura. Es decir, nosotros estuvimos varios meses, si no me equivoco fueron 3,
donde estábamos constantemente moviéndonos, cada 2-3 días hacíamos la mochila, dormíamos en lugares diferentes cada 2-3 días, bus nocturno de 12 horas al Fallo cada 2-3 días, comer todo el rato y desayunar lo más barato de todo lo que hubiese en cualquier metro a la redonda, depende del país, a lo mejor Colombia, que era un poco más barato, te podías permitir un poco elegir, pero quizá en Perú tenías que tener más cuidado, ¿no? Porque te metes a un restaurante y te clavaste el presupuesto de un día. Entonces, todo eso teniendo en cuenta que tienes que hacer tus planes, dónde estás, adaptarte a lo que hay y al mismo tiempo grabando todo, editando todo y moviéndote sin parar, casi sin descanso. La verdad es que esos primeros meses fueron el barro con olor a caca porque lo pasamos muy duro. O sea, no sé cómo lo recuerdas tú, pero yo lo recuerdo como de las épocas en las que más me, me he tenido que ajustar mi realidad, pero con diferencia. Yo recuerdo el primer mes es un poco como pasa, para mí se pasó rápido. El primer mes era como el vértigo, el hoy nos hemos lanzado, ya han pasado 3 días y de repente 4 y nos estamos moviendo y oh, esto es nuestra nueva vida, fue de asimilarlo. El mes 2 y el mes 3 fueron más un, oye, ya me he medio acostumbrado a que esta es mi realidad y hay un montón de cosas que están funcionando muy bien, porque no paramos de movernos, no paramos de que nos pasen historietas, de aventuras, lo estamos disfrutando mucho, pero por otro lado, están pasando un montón de cosas. O sea, de primeras, lo que pensábamos que iba a ser ir de playa en playa se convirtió en recorrer los Andes. Entonces, muchos momentos de frío, muchos momentos del cielo nublado. Eso a mí me condiciona bastante. No, y cuando hay sol y está soleado estoy mucho más feliz que cuando está el día bastante pocho. Lo segundo, que nos habíamos puesto, o sea, para nosotros era tan increíble la vuelta al mundo, lo habíamos soñado tanto tiempo y nos parecía algo tan guay que pensábamos que a todo el mundo le iba a parecer algo increíble. Entonces, en el capítulo anterior hablabas de que por matemáticas, haciendo mucho contenido, algo funcionaría. Pensábamos que esas matemáticas y esa probabilidad sería mucho más alta o mucho más rápida. Entonces, Sobre todo mucho más rápida. y entonces, claro, nosotros tiramos a hacer un videoblog semanal de YouTube, un podcast semanal y un montón de contenido vertical en Instagram y TikTok y nada funcionaba. Nada. Recuerdo, Nadie veía nuestros nadie veía vídeos. nuestros vídeos. Recuerdo estábamos en Cuenca, en una ciudad al sur de Ecuador, y se nos viralizó un primer TikTok, que era en plan, cuarta semana dando la vuelta al mundo. Con la canción de Pasadena, me acuerdo Sí, de Queen perfectamente. 92. Y ya, 100.000 visualizaciones. Eso no repercutía en nada porque los seguidores no subieron apenas. Y en TikTok, o sea, y en Instagram tampoco funcionó. YouTube seguía igual y decíamos, joder, tío, estamos haciendo cosas tan increíbles, tan increíbles. Nosotros nos veíamos, Lucas se terminaba el videoblog y me lo enseñaba y yo lo veía como con palomitas casi, o sea, era una peli. Y decía, pero Nada, qué literal. pasote. Pero nadie los veía. Y hacíamos los reels y ¿Tú te acuerdas lo que tardábamos en hacer los vídeos? Yo tardaba en hacer el videoblog semanal media jornada. O sea, yo me tiraba 20 horas editando un vídeo que veían 100 personas durante semanas. Bueno, lo he hecho durante todo el año porque esos vídeos no los ha visto nadie. Sí, y empezamos a desarrollar un montón de habilidades, tú a potenciarlas, yo empezaba de nuevo a grabarme, a salir en cámara, a editar y demás, y me encantaba y decía, joder, qué orgulloso estoy, pero los números no llegaban. Conocíamos a emprendedores espectaculares, bueno, esto lo va a petar, hemos conocido al dueño del mejor chocolate del mundo que nos ha hecho una cata privada para nosotros y no lo veía ni Peter. Y entonces había una sensación un poco de frustración en un montón de cosas. Y entonces cada mañana era levantarse pronto porque había que ponerse a editar o levantarse aún más pronto porque venía una aventura como subirse al Machu Picchu. Y además no lo hacíamos lujosa, lo hacíamos andando todo lo que se pudiera porque era lo más barato. Eh, yo muchas veces pienso que a lo mejor en otras circunstancias no lo habría aguantado. O sea, estábamos cumpliendo el sueño de nuestra vida y eso nos hacía seguir y seguir y seguir. Pero tuvimos, no sé si te acuerdas, pero muchísimas conversaciones bastante negativas y de frustración de decir, tío, algo está fallando, algo no lo estamos consiguiendo hacer Sí, o sea, y que funcione o no depende de que nuestra vuelta al mundo sea, o sea, consigamos terminarla como queremos o se tenga que adelantar el regreso a casa. sí, yo recuerdo que lo estábamos pasando bastante mal y antes te he estado contando lo del libro de Elon Musk que me he estado leyendo y
Yo creo que lo que te he dicho antes de que emprender es como lanzarse al abismo y comer cristal era un poco la misma sensación. Es decir, yo lo pienso y digo, no es que fuese imposible lo que hemos hecho, hemos tragado mucho, al mismo tiempo estábamos viviendo cosas increíbles, ¿eh? Porque bueno, al emprender también, si te van las cosas bien, por mucho que comas cristal, también tienes cosas que celebrar, ¿no? Y nosotros estábamos disfrutando mucho, pero también pasábamos dolor, ¿no? O sea, estábamos constantemente enfrentándonos y reventándonos contra un muro, y ese muro no lo rompíamos y nos dábamos de bruces otra vez y otra vez y otra vez. Eso, esa sensación de comer cristal, yo creo que si puedo sacarle el mayor aprendizaje es que es necesario, ¿no? Y que quizá para dar la vuelta al mundo, que era nuestro objetivo, no el objetivo de nadie, o sea, es decir, nadie es la persona que fuimos nosotros ahí metidos. Entonces, esto no es una cosa que haya que compararse con nadie. Simplemente la misión requería, bajo nuestra circunstancia, hacer eso, que es la frase que a mí tanto me gusta de Marco Aurelio, que es "What stands in the way becomes the way". Es lo que está en el camino, se convierte en el camino. Y es que, básicamente, era eso o no pasaba, o pasaba, pero probablemente a lo mejor no hubiésemos sido exitosos, ¿no? en la vuelta al mundo, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo y no puedes ir de hoteles de 5 estrellas en hoteles de 5 estrellas y conocer a gente y vivir esas experiencias y al mismo tiempo llevarte los aprendizajes. Esto era una fase necesaria para que nosotros nos transformáramos en las personas que nos teníamos que transformar para luego capitalizar, no solo económicamente, sino a nivel experiencial, todo lo que hemos vivido. Y eso es algo que tengo clarísimo. Y hay que estar dispuesto a pasar por el aro. Si tú vas a lanzarte a hacer cualquier cosa que es complicada, no te pienses que todo van a ser rosas. Va a ser mucho más difícil de lo que tú te esperas, seguro. 2 o 3 veces más difícil, por lo menos. Ahora, a lo mejor eso a lo que tú te lanzas a hacer, porque a ti te apasiona, porque a ti te gusta, eres capaz de apretar los dientes y morder ese cristal, de pasar por la caca, ¿no? y que no te moleste tanto el olor, porque para ti merece la pena. A lo mejor para cualquier otra persona no hubiese merecido la pena tragar tanto cristal durante tantos meses, sin que nada funcione. Hubiesen dicho, tío, voy a soltar los vídeos. Voy a empezar a vivir mi vuelta al mundo y hasta que se me acabe el dinero. Hubiese sido súper razonable también para nosotros. Podríamos haberlo hecho, pero no quisimos soltar el hueso. Y eso yo creo que es lo que transformó nuestra vuelta al mundo. Al final, el césped del vecino siempre está más verde. Cuando estábamos allí y había momentos de colofón y de éxtasis máximo y había momentos muy de bajón. Buses de 24 horas en los que decíamos, ostras, ¿qué hacemos aquí? Llegábamos a la siguiente ciudad reventados y había que ponerse a editar o a currar. Y si podías descansar un poco, guay, pero al día siguiente a subirse el Machu Picchu, como he dicho antes. Entonces, te tiene que gustar mucho lo que haces. Tienes que tener a dónde agarrarte cuando las cosas no funcionan bien. Tienes que tener tienes que acudir a esa sensación de decir, oye, esto lo estoy haciendo porque de verdad me gusta. Estás emprendiendo, no salen las cosas, líos por todos lados y cuando ya más líos sobre encima, sobre día, no llega el dinero, no sabes cómo pagarlo, no sabes cómo gestionarlo, te tiene que molar mucho lo que haces y tienes que agarrarte a esa sensación de decir, es que esto lo estoy haciendo porque quiero. Y eso nos ayudó mucho a ti y a mí, el decir, esto lo estamos haciendo porque queremos. Nadie nos ha obligado, esto es nuestro sueño y con ello que vamos. Al final, es un poco también lo que dice David Goggins. David Goggins dice que tienes que encontrar confort en el disconfort. Tienes que, cuando estás jodido, encontrar sensación de aquí puedo aguantar más, un poco más, un poco más, un poco más. Y eso es al final lo que te va a llevar al éxito. Y luego, bueno, más que nada, el aprendizaje, yo creo que a día de hoy, cosas que hemos vivido durante esa época, como puede ser la Ruta Santa Cruz, ¿no? Que yo creo que la Ruta Santa Cruz, como microhistoria dentro de ese periodo, es de las cosas más duras que hemos hecho ahí y en nuestra vida, porque fue muy dura. Fue una verdadera locura. ¿Te acuerdas el otro día que se la contábamos a mi amigo Alberto? Y está en plan, pero sois unos inconscientes. O sea, película de National Geographic, ¿sabes? Eso luego, cuando estás en la vida y te pasan cosas jodidas, te permite
extrapolar las cosas y entender que has hecho otras cosas y que te has entregado y que todo pasa, que no te vas a morir, ¿no? Simplemente hay que seguir. Pero bueno, ese es el aprendizaje número 3 y vamos con el 4. Si Let's el go. 3 ha sido así un poco duro, el 4 le da mucho sentido al por qué el 3 es necesario. Así que os va a molar mucho. Claro, literal. El 4 es como la resolución del 3, para que os hagáis una idea. Venga. Nos vemos en el siguiente.